a hablar de algunas técnicas que son útiles cuando se lleva a cabo una entrevista con un niño o niña o adolescente o se toma una declaración. Las técnicas realmente pueden ser utilizadas con diferentes propósitos en diferentes momentos. Yo voy a hablar de ellas de manera general e iremos viendo como algunos ejemplos de aplicación de cada una. Las técnicas básicamente de lo que se tratan es de ser una herramienta que ayude fundamentalmente a reducir los niveles de angustia que puede estar sintiendo un niño durante una diligencia para que él o ella pueda expresarse con naturalidad y sin temor. Hay otro tipo de usos generales que tienen que ver con facilitar la expresión de un niño. Entonces son técnicas para distensar y técnicas, podríamos decir, como herramientas de expresión. Y como decía, pueden ser de uso intercambiable. Veamos una primera técnica que no sé si es propiamente una técnica o una naturalidad, una indicación como generalizada. Uno de los elementos que mayor angustia genera en una diligencia judicial es lo absolutamente ajeno y frecuentemente incomprensible del proceso. O sea, un niño o una niña entra a un espacio que no se parece a ningún espacio donde ha estado, donde todo lo que ve le habla de institucionalidad, de cosas que no comprende y que le pueden causar mucho temor. Entonces, un primer principio es tratar de naturalizar el espacio y la interacción con el niño en la mayor medida de lo posible. Que básicamente esto significa, y que cuestiones que a veces se contraponen a cómo suelen ser los procedimientos judiciales, dispensar de toda formalidad. Si la gente se puede hablar de tú, si se puede hablar sonriendo y mostrándose amable y un poco despreocupado, eso ayuda enormemente al niño a sentirse más relajado. Otro elemento tiene que ver con la humanización del adulto. Normalmente cuando se lleva a cabo una diligencia de esta naturaleza, el adulto busca permanecer neutro, no interferir en el asunto y, por supuesto, tener muchísimo cuidado de no ser inductivo. Pero esto no significa que el adulto deja de ser humano, deja de ser una persona. Tenemos que procurar que el niño se sienta que está hablando con un ser humano y no con una institución o con un representante de aquellas cosas que le pueden causar mucho temor. Entonces, esto significa cosas tan simples como reconocerse a uno mismo dentro del escenario. ¿A qué me refiero? Hablar de uno mismo en el momento en que se está estableciendo un clima de confianza con el niño suele tenderse hacia hacer muchas preguntas. ¿Qué películas te gustan? Si tienes mascotas, cómo te va en la escuela, si tienes amigos, pero todo es unidireccional, es yo adulto preguntándole al niño. Humanizar significa campechanearle un poco. Y entonces pregunto al niño, pero también hablo de mí mismo. Y les digo, pues yo tengo 2 perros y a mí me gustan mucho los perros. ¿Tú tienes perros? Es decir, asumirme como un elemento presente y dinámico dentro del escenario. Otro elemento tiene que ver con el manejo de materiales y cómo también debe ser natural. Se recomienda o se indica que toda participación infantil sea grabada en audio y video. Y la presencia de una cámara puede o no ser un elemento de angustia y tensión para el niño. Si hay una cámara medio oculta y yo la veo, me genera tensión. Me siento observada, siento que algo está pasando que no controlo. Si la cámara se presenta con toda naturalidad como parte de lo que se va a usar, porque lo que el niño dice es tan importante que es de suma importancia tener un registro adecuado de lo que dice, se maneja con naturalidad, incluso el niño tal vez puede tomar la cámara, ver cómo funciona, ayuda a distensar. Si yo como adulto tengo que tomar alguna anotación durante la entrevista con el niño y tengo un cuaderno en el cual yo escribo sin que nadie vea lo que escribo, es inevitable que esto genere angustia y curiosidad, por lo menos curiosidad, si no es que preocupación en el niño, pues ¿qué está escribiendo? ¿Qué acabo de decir?
escribió justo cuando yo dije tal cosa. Es importante que si se va a usar un material, se maneje abierta y naturalmente con el niño. Voy a tomar notas porque todo lo que digas es muy importante y yo hay cosas que no quiero olvidarme para preguntarte después. Si tomo notas, el cuaderno lo coloco a la vista del niño, de tal forma que si él quisiera, podría leer lo que yo escribo, ¿no? Como hacer las cosas tan abiertas que logramos invisibilizarlas. Otro tema que de alguna manera se relaciona es el manejo de los tonos de voz. Si bien es muy importante que durante una entrevista con un niño, una declaración infantil, el adulto se tenga mucho cuidado de no hacer expresiones o mostrar alarma o preocupación por las cosas que narra el niño, que inevitablemente pueden ocasionar reacciones emocionales en el adulto, es importante que el tono de voz y las expresiones faciales no incrementen el temor o angustia en el niño. Esto, sin embargo, no significa que el tono de voz del adulto debe ser absolutamente plano. Es importante que el tono de voz refuerce lo que hemos venido describiendo de la humanización del adulto, que nos haga un actor presente, interactuante, dinámico con el niño. Además de ello, el tono de voz puede ser utilizado como una herramienta para romper tensión. Si nosotros vemos que en un momento de la narrativa el niño va acumulando más y más tensión, se está acercando tal vez al momento en la que se acerca a un punto más doloroso de lo que va a narrar, es útil a veces un cambio de tono de voz que ayuda a romper como una dinámica de acumulación de tensión, ¿no? Otro tema que puede ser de gran ayuda es enfocarse en un objeto común. Decían por ahí que uno de los momentos mejores, en psicólogo que trabajaba con terapia de parejas, para hablar de problemas en la pareja era en la carretera, porque los dos van mirando al frente, no pueden irse mirando cara a cara y ninguno de los dos puede salir corriendo. Pues de alguna manera esto nos habla de un elemento que es importante en la interacción con un niño. Estarnos mirando cara a cara, mirando a los ojos, cuando estamos hablando de algo que nos cuesta mucho trabajo, es sumamente difícil, puede generar muchísima presión. Si logramos hablar de ello sin mirarnos directamente, puede distensar enormemente el ambiente. Un objeto común puede ser lo que sea, puede ser un garabato que se está haciendo, puede ser un croquis o un dibujo que en algún momento el niño hizo para hablar de lo sucedido y que se continúa usando como un referente visual sin que realmente sirva un propósito como tal. Tal vez el mirar el dibujo no aporta información adicional, pero da un escape visual que permite que ambos, adulto y niño, puedan hablar de temas difíciles sin tener que estarse mirando cara a cara, incrementando la presión o la tensión. En una lógica similar, ayuda mucho para distensar la manipulación de objetos. Esto se refiere a cualquier objeto, pero evidentemente hay objetos más apropiados que otros. La plastilina es un perfecto ejemplo. Frecuentemente, cuando un niño está hablando de cosas que le generan mucha angustia, poder simplemente estar manipulando la plastilina, estirándola, golpeándola incluso contra la mesa, esto le da un escape a la tensión, le permite estar distensando parte de la angustia que le genera lo que está narrando a través de la manipulación de un objeto. Como adultos frecuentemente asociamos la quietud con la tensión. A ver, vamos primero a hablar de esto y luego puedes tocar el objeto. Como si esto lo distrajera, entonces significa que el niño no está puesto en el tema que debe estar. Al contrario, la manipulación de un objeto es justamente aquello que le puede permitir al niño concentrarse en algo que le resulta muy doloroso. Pues si el 100% de su atención se coloca ahí, le podría resultar imposible continuar. Entonces es importante permitir que el niño utilice y manipule estos objetos, se mueva, se jale la ropa, que son formas en las que se ayuda a soltar tensión acumulada, ¿no?
Una técnica que resulta útil, aunque parece a veces realmente tan simple que es difícil creer que resulta de utilidad, se llama espejeo. Y esto es cuando el entrevistador asume la misma postura y hace mímica un poco, sin hacerlo exagerado, de lo que está haciendo el niño. Por ejemplo, si un niño está manipulando plastilina o un niño está haciendo rayones en un papel mientras habla y yo veo que va incrementando la angustia que siente el niño, yo podría tomar una pluma, un lápiz y hacer rayones de la misma manera que los está haciendo él. No se trata de hacer una mímica evidente en donde el niño se sienta extrañado por lo que está sucediendo, sino de sutilmente hacer una especie de acompañamiento visual corporal. Y esto curiosamente genera en el niño o la niña o el adolescente una sensación de empatía que ayuda a distensar. En su conjunto son una serie de herramientas que pueden ser utilizadas de diferente manera en diferente momento para distensar. Hay otro tipo de técnicas o herramientas que tienen un propósito claramente expresivo, es decir, herramientas que ayudan al niño a expresarse. Como hemos visto, la narrativa infantil es sumamente distinta de la narrativa adulta. La estructura mental de un niño es muy distinto a la estructura adulta. Y uno de los aspectos en los que mayormente se manifiesta esta diferencia es la dificultad que tiene el niño para el pensamiento abstracto, el pensamiento complejo. Esto hace muy difícil que un niño pueda describir situaciones complejas. Supongamos que el niño va a describir hechos que involucran el movimiento simultáneo de varias personas en torno a 3 objetos en un cuarto. Está un sofá, está una mesa y acá hay un televisor. Y el niño tiene que describir cómo 2 adultos entraron al cuarto, se desplazaron de maneras distintas y lo sujetaron. La descripción de esa mecánica, que si bien es muy importante para fines judiciales y para el esclarecimiento de lo sucedido, para un niño significa un ejercicio mental, dependiendo de su edad, imposible. Para ello puede ser sumamente útil que cuente con objetos que le ayuden a describir. Estos pueden ser el dibujo, ¿no?, en donde un niño pueda literalmente dibujar. A ver, aquí estaba la mesa, aquí estaba el sofá, él entró por acá, etcétera. Otra herramienta que puede ser de enorme utilidad, incluso mucho más que el dibujo, es la plastilina. La plastilina no solo permite al niño ubicar los diferentes elementos dentro de un espacio, sino literalmente mostrar cómo se movían de un lugar a otro. Esto es algo que probablemente de manera verbal le resulte imposible al niño, pero que puede mostrarnos exactamente la mecánica de lo sucedido. Finalmente, puede darse la manipulación de objetos diversos, más o menos específicos. Existe el uso de muñecos anatómicos. Y esto ha generado cierto grado de controversia de en qué medida llegan a ser inductivos con un niño. Sin embargo, no son el único tipo de muñecos o objetos que se pueden utilizar. Un niño puede utilizar desde los objetos que están sobre la mesa, pues puestos a la mano, hasta muñecos, aun cuando no son anatómicos, para mostrar aquello que por razones cognitivas o incluso por razones emocionales le resulte demasiado difícil describir verbalmente. Otro último tipo de instrumento que mencionaría que tiene un uso para ayudar al niño a expresar ideas tiene que ver con el uso de materiales estandarizados. Material estandarizado. Así en cortito. Esto se refiere, como hemos visto, el niño no puede utilizar adecuadamente o con precisión
referentes abstractos como fechas, calendario, o describir tamaño usando medidas abstractas conceptuales como centímetros, metros, kilómetros, etcétera. Es decir, estas nociones requieren un ejercicio mental que el niño carece de este. Pero sí puede usar comparativos con elementos estandarizados. ¿Qué tipo de cosas son estandarizadas? El tamaño de un billete no cambia. El tamaño de una cajetilla de cigarros, el tamaño de una moneda. Si nosotros para efectos jurídicos requerimos de la precisión o de mayor precisión y una aproximación del tamaño de un objeto, podemos pedirle al niño que utilice de manera comparativa estos elementos o estos materiales estandarizados. ¿Era más grande o más chiquito que este billete? Eso es un ejercicio concreto que el niño sí puede efectuar. Finalmente, mencionaría de manera generalizada, y que es algo que se verá con mayor precisión a través del curso, el uso de los mensajes básicos para ayudar al niño a continuar hablando. Los mensajes básicos se irá viendo con muchísima precisión exactamente cuáles son y cómo transmitirlos. De manera generalizada podemos hablar que son mensajes o es información, cosas que le decimos al niño, que desculpabiliza, lo que sucedió no es tu culpa, que libera, no hay respuestas correctas e incorrectas, lo importante es que tú platiques y digas lo que sucedió y lo que tú sabes que es verdad, y que autoriza al niño a no saber, a no querer hablar, a querer parar, ¿no? Son mensajes que ayudan a ubicar al niño dentro de un ámbito de protección y de que las acciones que él está tomando son poderosas como herramientas de autoayuda. Otro elemento fundamental es que más allá de la efectividad del uso de cualquiera de estas herramientas o de estas técnicas, habrá momentos en que los niveles de angustia de un niño lleguen a ser insoportables. Y que si nosotros, cuando detectamos que el niño está llegando a ese umbral, presionamos para continuar, lo que podemos provocar es no solo una afectación y un daño importante en la esfera emocional del niño, sino que imposibilitar que el niño continúe narrando aquello que es indispensable que se obtenga. Entonces, una estrategia paraguas es que cuando nos enfrentamos con paredes emocionales en donde el niño ya no puede continuar, si buscamos sutilmente trascenderlas y encontramos mayor resistencia, es necesario rodear y retomar por otro lado. Parar. ¿Quieres un vaso de agua? Tomamos un descanso, cambiar el tema, romper la dinámica de acumulación de angustia, darle un respiro al niño y poder retomar el tema desde un lugar distinto a donde se estaba llegando a ese punto, ¿no? Nuevamente, son una serie de técnicas útiles, junto con muchas otras, que incluso cada individuo va desarrollando en habilidades que puede tener de interacción con niños, y que cada una de ellas puede tener propósitos distintos, pero que en general sirven para facilitar la comunicación y, sobre todo, liberar la expresión de un niño sin temor.